Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro. Bienvenidos a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy iniciamos una nueva serie de reportajes sobre la violencia doméstica en Estados Unidos, un problema social que también es muy común en nuestro país. Se estima que cada año cerca de 1.300.000 mujeres son víctimas de agresión física por parte de su pareja en los Estados Unidos. Nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, una de nuestra gran diáspora dominicana, donde hablamos con varias víctimas y sobrevivientes del crimen de violencia doméstica, un mal que se da en todas las comunidades, sin importar raza, nacionalidad, religión o situación económica y social. Me hablaba mal, me insultaba, donde muchas de las cosas que él me había prometido que íbamos a hacer aquí cuando yo llegara, ya no fueron así. Ya comenzaron las excusas, las mentiras. Giselle Pérez tiene 37 años, es dominicana y se mudó a Nueva York luego de casarse con su pareja tras 1 año y medio de relación a distancia. Su novio, también dominicano, reside legalmente en los Estados Unidos desde hace 40 años. Sí, al principio todo era muchas flores, muchos detalles, muchas llamadas, muchos viajes de él a Santo Domingo en un mes y medio, porque tenía que verme, porque a la distancia teníamos que tratar de ver cómo resolvíamos. Giselle, quien no quiso darnos su verdadero nombre porque aún siente vergüenza de lo sucedido, reconoce que aún en la distancia comenzó a notar indicios de que su novio era controlador. Luego, cuando ya teníamos un tiempo en la relación, ya yo veía que él por teléfono desde aquí me controlaba. Si llegaba al trabajo, si salía del trabajo, si al mediodía comí, si ya salí del trabajo y me paré en el supermercado y él entendía que me paraba en el supermercado más tiempo del debido, ya eso era motivo de que él se enojara y se molestara. Explica que al comentarle estos problemas a sus amigas cercanas, estas le decían que todo cambiaría cuando vivieran juntos. Pero en realidad no fue así. Ya cuando yo estaba aquí incluso él no me dejaba ir a visitar a mi familia aquí y si me llevaba era él abajo esperándome. El tiempo que él consideraba prudente y cuando él consideraba que ya ya comenzaba a llamar, ya comenzaba a decirme baja. Siguiendo el patrón de un típico agresor, su esposo comenzó a alejarla de su familia, a pesar de que su hijo de 13 años estaba viviendo temporalmente en casa de su abuela, supuestamente hasta que comenzara el año escolar. Pero Giselle explica que cuando le hablaba de buscar la escuela para su hijo, comenzaron las excusas. Tener que cortar la ruta de trabajo más temprano para recoger el niño, que teníamos que ver. Entonces ya de alguna manera él estaba buscando la forma de que el niño se quedara donde mi mamá. También quería controlar la comunicación con sus amistades, por lo que a veces ella intentaba hablar con sus amigas por teléfono a escondidas. Porque desde que él me escuchaba que yo estaba hablando con alguna amiga, de una vez peleaba por eso, reclamaba, en algunas ocasiones hasta llegó a decirme, te voy a quitar el maldito teléfono ese y lo voy a botar. Aunque sentía en su interior que este trato no era normal, intentaba consolarse pensando que su deseo de controlarla era por amor. Muchas veces, muchas de esas cosas para nosotros en Santo Domingo las vemos como normales y siempre las justificamos y vemos que es porque nos quieren mucho. Uno entiende que es porque te quieren mucho y porque te quieren mucho te celan, porque te quieren mucho te cuidan, porque te quieren mucho se preocupan por ti. Al poco tiempo Giselle se dio cuenta de que esta situación no iba a cambiar. Uno siempre está pensando que es porque me quieren. Pero en realidad cuando uno ve más allá, uno se da cuenta que no es tanto amor, que en realidad eso es maltrato. La situación empeoró antes de los 2 meses de su llegada a Estados Unidos, cuando descubrió que su esposo la engañó con la venta del carro que ella tenía cuando vivía en Santo Domingo. Y cuando yo me comunico con el amigo para ver si él tenía ya el dinero, para ayudarlo a él aquí, a resolver algunas situaciones económicas que él tenía, el amigo me dice que no, que
el acuerdo con el carro no fue de venta, que el acuerdo con el carro fue que él se lo dio como abono a un negocio que entre ellos tenían y que él le había dado el carro como avance de la parte que a él le tocaba invertir. Esa noche Giselle cuenta que durmió en otra habitación. La mañana siguiente su esposo le reclamó y ella lo confrontó por el negocio del vehículo. ¿Por qué tú hiciste eso? Mi carro yo lo tenía mucho antes de yo conocerte a ti y tú me dijiste a mí que era vendido. Entonces en esa discusión es donde ya la discusión termina con él amenazarme, con él decirme que me va a dar puñaladas. Tras esta amenaza decidió llamar a su familia, quienes le pidieron que saliera lo antes posible de la casa para evitar una tragedia. En eso una persona me encuentra en la calle, me ve llorando por donde vivíamos y al yo preguntarle cómo llego donde mi hermana, porque yo no había cogido nunca transporte público de donde vivíamos hasta donde mi hermana, es que esa persona me dice, no, mira, si es un problema con tu esposo, no te vayas sola, no te vayas así, busca el precinto más cercano y de ahí tú llamas y te comunicas con tu hermana y tu hermana que te encuentre ahí. Aunque salió de su casa y se encontró con su madre y su hermana, no se atrevió a denunciar en la policía la amenaza que le había hecho su marido. En realidad yo no quise porque no era lo que a mí me interesaba. A mí no me interesaba poner las cosas más grandes con él, a mí no me interesaba hacer de todo eso un problema que luego para mí tuviera consecuencias peores, porque yo no sé cómo luego él iba a reaccionar si él caía preso por mi culpa. Actualmente Giselle vive en casa de su hermana junto a su hijo. Asegura que ambos tienen miedo de encontrarse con su agresor en la calle. Y a su papá él le dijo que le daba miedo que a mí me pasara algo o que a nosotros no pasara algo a los dos afuera. Entonces él si ve que yo voy a salir, él de una vez va y se acerca a donde mí y me dice, mami, ¿para dónde tú vas? Mami, ¿a qué hora tú vienes? Yo salgo y él es pendiente en el teléfono de decirme, mami, ya tú vienes, cuando él entiende que me he tardado más tiempo de la cuenta, porque él tiene miedo de que yo andando fuera me pase algo y él me haga algo. Aunque Giselle no llegó a ser abusada físicamente, sus cicatrices psicológicas y emocionales aún están abiertas, por lo que ha buscado ayuda en organizaciones que ofrecen apoyo a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Abandonar al agresor es la decisión más difícil para las víctimas de violencia intrafamiliar, pero es decisiva para sus vidas. No se pierda cuando regresemos cómo enfrenta la Alcaldía de Nueva York el problema de violencia doméstica en esa ciudad y cómo ayudan a las víctimas de este crimen. Los espero con más información tras una breve pausa. Gracias por continuar con NCDN Investiga y el especial sobre violencia doméstica en Estados Unidos. La violencia en contra de las mujeres está casi siempre acompañada de un comportamiento emocionalmente abusivo y controlador, y es parte de un patrón sistemático de dominio y control. No abandonar a tiempo el ciclo de violencia dentro de una relación puede ser mortal. Es por esto que la Alcaldía de Nueva York tiene una oficina especializada para combatir la violencia doméstica y brindar ayuda a las víctimas. Si no se da ese punto del problema del carro, pues yo quizá todavía hubiese estado en la casa con él, porque hasta ese momento yo entendía que el que él me hablara mal, que el que él me insultara, que el que él no me dejara salir, todo eso era porque me quería mucho. Cuando uno está dentro de la violencia doméstica es como si uno estuviera como en una arena movediza sin tener de dónde sujetarse. Así se siente uno. Que el suelo trata de alarte y solo te quedan las manos arriba y tú no tienes de qué agarrarte. Historias como la de Giselle y Elizabeth se repiten a diario en todos los condados de la ciudad de Nueva York.
Desafortunadamente el flagelo de la violencia doméstica es algo que todavía se vive aquí en la ciudad de Nueva York y en muchas ciudades a través de los Estados Unidos y a través del mundo. Aquí en la ciudad de Nueva York cada día víctimas de violencia doméstica llaman y acuden a ayuda a la policía. Yolanda Jiménez es la comisionada de la Oficina de la Alcaldía de Nueva York para la lucha contra la violencia doméstica. Pues a través de los 12 años que hemos estado vigente con esta administración, los incidentes de violencia doméstica, los crímenes de violencia doméstica se han reducido por un 16%. En el 2012, en la ciudad de Nueva York se registraron 69 homicidios relacionados a violencia intrafamiliar. En el 72% de estos casos no se había registrado contacto con la policía y el 86% de las víctimas no contaba con una orden de protección vigente. Muchas personas dicen un papel no va a prevenir una bala y quizás obviamente eso sea verdad, pero el hecho de tener una orden de protección, el hecho de hacer un reporte, le manda un mensaje muy fuerte a la persona que le está agrediendo, que no puede tener contacto con esa persona. Entonces, en muchos casos sí funciona. Según un estudio independiente, la ciudad de Nueva York gasta más de 227,000 millones de dólares anuales para combatir la violencia doméstica. Esto incluye refugios para las víctimas, programas de ayuda, así como los fiscales y policías especializados para tratar este crimen. Cada precinto tiene policías que tienen entrenamiento específicamente para darle seguimiento a los casos de violencia doméstica. Y ellos también incluso van a los hogares después de que hay una queja y ellos tocan en la puerta para asegurarse que la persona que hizo la queja o la víctima, que ella esté segura y también sus hijos. Actualmente la ciudad cuenta con más de 600 agentes policiales especializados en el combate y la prevención de violencia doméstica. En el 2012, la policía de Nueva York respondió 263,207 incidentes de violencia doméstica. Esto representa una media de 720 incidentes al día. En los últimos 12 años, la administración del alcalde Michael Bloomberg se ha enfocado en ayudar y prestar servicios a las víctimas de violencia doméstica, ofreciendo información en distintos idiomas para que esto no signifique una barrera para el que busque ayuda. Entonces hemos creado unos centros de justicia familiar a través de todos los condados aquí en la ciudad para asegurarnos que si una persona es víctima de violencia doméstica, que pueden ir a un solo lugar para consejería, para ayuda con asuntos de inmigración si la persona es indocumentada, también para ayuda de servicios en asistencia para alojamiento. Actualmente hay 3 centros de justicia familiar ubicados en los condados de Brooklyn, Queens y el Bronx. A finales del año darán apertura al nuevo centro de Manhattan. Una persona puede ir a estos centros sin hacer cita y no necesariamente tiene que reportar con la policía. O sea, si una persona no tiene un caso dentro del sistema criminal, dentro del sistema judicial, todavía puede ir y acudir a estos servicios y lo pueden hacer totalmente gratis, que es muy importante. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de empresas del sector privado, organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia y el gobierno de la ciudad. Allí pueden encontrar tanto ayuda legal como psicológica. Bueno, la consejería es algo muy importante porque sabemos que el trauma emocional en el cual una persona que ha sido víctima de violencia doméstica pasa es algo que puede durar toda su vida. Se dice que las heridas físicas pueden sanar y sanar rápido, pero las heridas emocionales. Elizabeth Olivero, de 42 años, acudió a uno de estos centros de justicia familiar en busca de ayuda. Y yo estaba bien nerviosa y bien con la niña y eso, y me dieron agua y me dijeron, no, mira, tiene que hacer esto así, ya no puedes seguir ahí, tú puedes perder tu vida y más si él te amenazó, ya tú necesitas la orden de protección. Olivero es dominicana y no tiene papeles. Su esposo es puertorriqueño y asegura que su relación cambió
cuando la exmujer comenzó a impedirle que viera a su hija al enterarse que tenía una nueva esposa. Entonces él me empezó a acusarme a mí que por él haberse casado conmigo, él no iba a poder volver a ver a su niña. Y ahí empezaron las discusiones. Él me decía estúpida, me gritaba, me decía que todo su dinero se le había ido por mí, por él pagarme renta a una inmigrante, que él no calculó bien cuando se casó conmigo, que yo y mi familia solo vinimos a este país a quitarle los derechos a las otras personas, me decía. Su agresor también la alejó de su familia y le impedía que recibiera visitas en la casa, a pesar de que intentaba ganar un poco de dinero como peluquera. Él me botaba a todo el mundo. Decían que se tenían que ir de la casa y que no quería gente en la casa. Y empezó a apartarme completamente de mi familia y me trancaba en el cuarto a veces. Cuando había discusión, que yo iba al cuarto a hacerle cualquier cosa a la niña, ¡pam!, me ponía allá. Oliveros recuerda el 25 de julio del 2010, cuando tuvo el último altercado con su esposo, que la motivó a salir de esa situación de abuso. Me agarró por el pelo, me trujó, me chocó contra la pared, me rompió toda la correspondencia que iba encima. Se puso como un ogro agresivo. Ahí fue cuando yo tomé la determinación de salir corriendo a llamarle a la policía, pero sus papás me agarraron, me dijeron que por favor que no lo haga, que ellos van a ver cómo él se aleja de mi casa sin volver a molestarme más. Sin embargo, Elizabeth decidió ir al Centro de Justicia Familiar, donde fue atendida sin importar su estatus migratorio. Sin importar el estatus migratorio, porque lo peor que una persona puede hacer, que es víctima de violencia doméstica, es quedarse en silencio y sufrir en silencio, porque ese silencio desafortunadamente le puede costar la vida. Bueno, yo le voy a ser honesta, yo ni pensé en documentos, yo no pensé en nada, yo no pensé en nada de eso, yo solo pensé en liberarme de la situación que estaba viviendo en ese momento. Oliveros se siente muy agradecida con la ayuda que ha recibido tanto en el Centro de Justicia Familiar como en otras organizaciones, donde ha podido encontrar apoyo emocional para superar esta crisis. Yo me considero que soy una sobreviviente de la violencia. Yo pude haber estado muerta si yo me hubiese quedado ahí, o uno de mis hijos, porque el hombre se transforma de una manera que se convierte en bestia y no piensa. Mata y después no sabe ni siquiera qué mató, entonces después solo queda la pérdida. Por eso motiva a todos los que se encuentren envueltos en una situación de violencia doméstica que busquen información y ayuda para poder salir de una relación que puede ser mortal. No se pierda en la tercera parte de este reporte cómo funcionan los centros de justicia familiar y el detalle de los servicios que allí se ofrecen para las víctimas de violencia. Los espero tras una breve pausa. Gracias por continuar con NCDN Investiga. Seguimos con el reportaje especial sobre violencia doméstica en Estados Unidos y cómo enfrentan este problema en la ciudad de Nueva York. Diariamente, los centros de justicia familiar ubicados en los distintos condados de la ciudad de Nueva York reciben la visita de decenas de víctimas que buscan información y ayuda. Acudimos al centro del Bronx para ver cómo funcionan y cuáles servicios le ofrecen a las víctimas. 22 víctimas fueron asesinadas en el 2012 en el condado del Bronx, de un total de 69 homicidios relacionados a violencia intrafamiliar en toda la Gran Manzana. Es por esto que los servicios que ofrece este centro de justicia familiar es muy importante para esta comunidad. Tenemos un alto índice de violencia doméstica en el Bronx. De los 260,000 informes de incidentes domésticos denunciados el año pasado por el Departamento de Policía, alrededor de un tercio de ellos se produjo aquí. Y para un condado tan pequeño, por desgracia, tenemos mucha violencia doméstica pasando en nuestra población. Solo desde su apertura en abril del 2010 hasta diciembre del 2012, este centro ha atendido a 13,455 clientes que han buscado servicios por violencia doméstica. Además, han registrado la visita de 36,400 clientes desde que inició sus operaciones.
Aquí los padres pueden recibir una amplia gama de servicios. Cuando entran en nuestro centro, primero son recibidos en nuestra área de recepción, donde ellos presentan su identificación y nosotros tomaremos su información de manera confidencial. Joy Smith, directora del Centro de Justicia Familiar en el Bronx, explica que estos inspectores realizan una evaluación preliminar de las necesidades de cada cliente para asegurar que sean conectados con los servicios que necesite cada uno de acuerdo a su caso particular. A partir de ahí se reúnen con un encargado de casos, quien realizará una sesión de análisis más profundo con el cliente para averiguar si necesita vivienda y entonces remitirlo a un refugio de emergencia. Si tiene necesidad de un abogado de inmigración que les ayude a evaluar sus derechos dentro de una relación abusiva. También ofrecen los servicios de abogados expertos en justicia familiar que pueden ayudar con el proceso de divorcio y explicar los asuntos de custodia y visitación de los hijos. Se pueden reunir con alguien que les pueda ayudar a buscar una orden de protección en caso de que teman por su seguridad. Aquí pueden reunirse no solo con abogados, sino también con consejeros para apoyo individual o de grupo. Pero no solo los adultos reciben servicios en estos centros, también los niños y adolescentes que han sido testigos o víctimas de violencia doméstica pueden acompañar a sus padres y realizar actividades mientras los adultos se encuentran reunidos. Encontramos que alrededor del 65% de nuestros clientes vienen con los niños, por lo general de menor edad, así que cualquiera que llegue con un niño de 3 años en adelante puede traer a su hijo a esta sala para que participen en algunas de las actividades, leer algunos de los libros, juegos, dibujar carteles en colores, hacer cosas que mantienen al niño ocupado mientras que la madre o el padre esté reunido con un proveedor de servicios. Los niños y jóvenes también pueden recibir consejería psicológica individual o grupal gracias a la participación de la organización Sanctuary for Families, que tiene todo su personal clínico laborando en este centro de justicia familiar. De esta forma pueden ayudar a los menores a entender el trauma por el cual están pasando. La mayoría de las veces los niños están en la casa cuando la mamá y el papá están discutiendo o formando parte de la relación abusiva, y los menores no siempre saben cómo procesar. A pesar de que son muy resistentes y adaptables, no siempre entienden los sentimientos y emociones que están experimentando. Por lo tanto, nuestro personal clínico es experto y sabe qué hacer con un joven de 5 o 6 años que ha sido separado de su progenitor por un evento dramático y que ahora debe seguir con la escuela y continuar con una vida productiva. Desde su apertura hasta el fin del año pasado, unos 3.274 niños y niñas fueron supervisados en este cuarto de juegos, donde los niños pueden aislarse de sus problemas en casa, pero también pueden identificar sus sentimientos para poder recibir la ayuda adecuada. Pueden estar ansiosos, pueden estar enojados, y esas son emociones que una persona joven podría no saber cómo procesarlas o cómo tratarlas. Así que una vez que la han identificado, pueden ser tan simples como señalando una imagen con la cual se pueden relacionar. Los hijos usualmente son testigos silentes del maltrato entre los padres. Elizabeth Olivero recuerda que su hijo de 17 años la rescataba cuando su marido la encerraba en la habitación. Si yo no tenía la llave, yo no podía abrir. Hasta que mi niño regresaba de la escuela o del parque donde él estuviera, él me encontraba ahí trancada. Gracias a la ayuda que ha recibido en el Centro de Justicia Familiar y en otras organizaciones, Olivero logró salir del infierno de violencia doméstica en el que vivía y pasó de ser víctima a sobreviviente junto a sus 2 hijos. La violencia doméstica es un mal que puede ocurrir en cualquier familia o relación de pareja, sin importar su estatus social, nacionalidad o religión. Para poder combatirlo es necesario denunciarlo y buscar ayuda, pues de lo contrario las víctimas se quedan sufriendo en silencio, poniendo en riesgo diariamente sus vidas y la de sus hijos. Con esto llegamos al final de esta entrega. No se pierda en nuestra próxima emisión más testimonios de víctimas de violencia doméstica y cómo han logrado sobrevivir gracias a la ayuda de distintas organizaciones dedicadas al combate de este crimen en Nueva York. Soy Ania del Toro, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.